Hola, bienvenidos. La premisa de Solsticio es acercarnos a proyectos, personajes y espacios que solo por el hecho de existir aportan desde su lugar a que Colombia sea un país mejor. Carlos Duplat es un actor, director y libretista que durante casi toda la historia de la televisión colombiana ha tenido un exitoso recorrido. Sus inicios se dan en los años 70, cuando antes de iniciar su carrera como director, participa como actor en grandes producciones nacionales de cine y televisión, como El Río de las Tumbas de Julio Luzardo o Los Jueves de Teleteatro. Entre su formación e influencia se encuentra el haber sido alumno en Francia del maestro del documental Jean Rouch. Luego, en 1980, se dedica de lleno a su carrera como director y al finalizar la década, junto con su esposa y libretista Luz Mariela Santofimio, forman un equipo inseparable hasta la actualidad. Hoy en Solsticio, Carlos Duplat, un personaje de la no guerra. Yo me formé en dramaturgia en Francia, pero también me formé en cine documental. Yo estudié con Jean Rouch, yo fui discípulo de Jean Rouch, que es el maestro de los maestros del cine antropológico, llamémoslo por darle algún nombre, ¿no? Fui discípulo de él y por eso yo creo que en cierta forma todo lo que yo he venido haciendo tiene ese toque de Jean Rouch, ese toque de documentalista. Nuestro recorrido en la televisión juntos es más o menos a partir de 1988, aunque yo empecé un poco antes, por allá por los años 60. Cuando estaba estudiando arquitectura en la Universidad Nacional, yo participaba en una cosa que se llamaba los teleteatros de los jueves. No todos los jueves, pero en algunos podía participar como actor fundamentalmente. Ese fue mi primer acercamiento a la televisión. A partir del año 70 y pico, ¿no? Donde ya comencé a trabajar en algunas cosas de la televisión y con más fuerza en los años 80. Promec Televisión. ¡Déjala! ¿Dónde está el padre de hace unos meses? ¿Dónde está el que me señalaba los caminos, el que me enseñaba a vivir? ¿Qué se hizo? Este gallo nos va a ayudar. Vamos a derrotarlo frente a todos. Está loco, Sebastián. Meterse en la cueva del tigre. Así sin más. Por eso lo quiero, Sebastián. En la cueva de la zarigüeya, querrá decir. Llegó un momento en donde no me gustaban, no me satisfacían las cosas que me tocaba realizar, ¿no? Que otro escribía, no me convencían, no creía en ellos, entonces me tocó ponerme a escribir. Y en uno de esos cursos nos conocimos con Luz Mariela y yo empezaba a escribir una cosa que se llamó Amar y Vivir. En el 1988 estaba yo haciendo un taller de creación, primero hice unos talleres de creación literaria y yo escribía básicamente para revistas, inclusive revistas de derecho de familia, pero mi interés siempre fue por el lado de la escritura y por eso me vinculé a los talleres de creación literaria y posteriormente a los de guión
y a partir de eso arranqué. Fue la posibilidad de hacer, digamos, la maestría en la práctica, ¿no? En la práctica escribiendo para televisión. Sí, no, yo sí creo que la televisión fue mucho más interesante en la época de los 80 y de los 90, ¿no? Donde realmente había realizadores que se comprometían mucho más con la vida. Y vimos, por ejemplo, en La Cosa Divertida, Don Chinches y cosas así, ¿no es verdad? Que hoy en día pues ni se les acercan siquiera, ¿no? Y lo mismo también en las experiencias de lo que nosotros realizamos. Yo creo que eso pudo ser, llamémosla, la época de oro, ¿no? 17, 28, 32. Es que hay que empezar a sanear el estado de cartera, hermana. O sea, si la lista de morosos, o si no nos lleva el que sabemos. ¿Aló? ¿Residencia del doctor Cornejo? Disculpe, ¿él está? Pues nos empeñamos en mostrar una cara muy real del país con todas las contradicciones que vive nuestra gente en este país, que la sufre, unos más intensamente que otros tratando de cambiar esa inequidad que existe, ese feroz sed de enriquecerse cada vez más de los que tienen todo y de aplastar a los otros sectores sociales que vienen detrás, de agacharlos, integrarlos a su forma de ver las cosas, de organizar la vida, de vivir la vida, ¿no? Mi experiencia en la televisión y particularmente en los años 80 está ligada a una época, a un contexto, a unos escenarios y a unos personajes dentro de los cuales yo puedo destacar a Carlos como un personaje extraordinario, con la idea de que la vida es para construirla, para hacerla mejor y que a través de nuestro trabajo podíamos ayudar a que la gente que viera nuestro trabajo tuviera un punto de partida o un punto de referencia para construir. El saber escuchar y observar la realidad ha sido de vital importancia para el éxito de sus series. Una mirada profunda sobre un ser humano lleno de experiencias y sueños que crearon universos exitosos para la televisión colombiana. Las series de finales de los años 80 significaron para él su grito independiente. Con historias más personales que lo hacían sentir libre e independiente. Títulos como Cuando quiero llorar no lloro, Amar y vivir y Rosario Tijeras quedaron en la retina de los televidentes de nuestro país. Ella es amanecer, vuelo de libertad. Él aunque no lo es, su vida trata de cambiar. Llevan junto a la piel todo el deseo de amar. Hablemos de Amar y vivir. Amar y vivir fue, digamos, mi grito de independencia de todo el trabajo que venía haciendo como director en televisión esporádicamente, porque me sentía un poco amarrado por todo lo que me tocaba narrar, cosas en las cuales no creía, y decidí lanzarme a escribir algo en lo cual sí creía, y lo escribimos con Escayón, precisamente. Comenzamos a hacer la historia y comenzamos a ofrecerlas a diferentes productoras en la época, ¿no? ¿Usted qué intenciones tenía, Jacinto? Pues las mejores, Irene, como siempre. Sí, claro, me va a decir que eso no fue planeado. Me va a decir que fue pura casualidad. ¿Planeado, hermanita? Si lo único que quería era comprar un disco y salirme de esa plaza que a veces me ahoga. Un poquito nada más.
una sonrisa de tus labios para sentirme feliz. Ay, dejen que escuchen el disco que me compré ayer. Ay, es que lo pone uno y se pone toda rosuda. Ay, ¿no me creen? Ay, mire, con decirles que llegué a mi casa y lo puse en el tocadisco. En el caso de Amar y Vivir, este personaje que yo interpreté, que era Cuéllar, era un hombre de una perversidad espantosa. Era un sicario del más bajo punto al que puede llegar un ser humano. ¿Pero qué pasaba? Pasaba que ese personaje se convirtió como en un arquetipo de esa violencia, en un símbolo de la violencia, en un símbolo de por qué un ser humano llega a ese extremo, a ese punto. Oiga, hermano, ¿qué está haciendo? Don Luis me dijo que me pusiera un overol para empezar a trabajar. Así que usted es el sapo huevón que fue a decirle a los Castaños que podía hacer el trabajo mío mejor que yo. ¿De qué habla? Y encima de eso me va a tumbar la ropa de trabajo. Qué berraco me lo gané, pues. Sepa que yo soy Cuéllar. Y a mí se me respeta, ¿me entiende? ¿Se fija? Ya lo dejo oliendo a mierda. Recuerdo una experiencia muy interesante que tuvimos, por ejemplo, cuando se hizo la adaptación del libro de Miguel Otero Silva, de Cuando quiero llorar no lloro. Él relataba la historia de tres muchachos que habían nacido en diferentes clases sociales en Venezuela, en la Venezuela de los años 50, 60. En noviembre nacerá Victorino y Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 ¿nacerá? En el caso de Cuando quiero llorar no lloro, lo mismo, un caso análogo, el desarrollo de una sociedad en diferentes capas, en diferentes niveles, que están ligados más allá de lo que nosotros mismos creemos, más allá de lo que pensamos, están ligados en nuestra cotidianidad, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, y que siguen siendo lo mismo, y eso no ha cambiado, y una cantidad de problemas de carácter social que se mostraban allí siguen persistiendo hoy. Al final de los 80 e inicio de los 90, Colombia se removió por una ola de violencia. En el 89 fue asesinado en Soacha el candidato presidencial Luis Carlos Galán y una bomba estalló frente al edificio del DAS en Bogotá. Un año más tarde fue asesinado Carlos Pizarro, otro candidato a la presidencia. Durante esos años, Carlos Duplat dirigió dos series que mostraron mundos relacionados con la violencia. Mundos que, como el del sicariato y el crimen organizado, no se habían mostrado aún en la televisión. Amar y Vivir y Cuando quiero llorar no lloro. Cuando Victorino encuentra a Victorino y otro Victorino, quién sabe qué pasará. Habíamos leído el libro de Franco. Era una historia muy sencilla y muy corta. Además ya se había hecho una película con Flora Martínez, bellísima la actuación de Flora en esa historia, pero reducida a la historia de Rosario Tijeras, cuando prácticamente la están llevando a la clínica porque le acaban de pegar unos tiros y va a morir, y muere en esa historia. Ese es el pedacito de lo que cuenta Jorge Franco. Y cuando yo leí la historia, dije yo, la historia está maravillosa porque el personaje es maravilloso, está Rosario Tijeras. Hola, Rosario. Hola. ¿Cómo estás? Más bien. Ay, entonces, ¿qué, Fernet? Rosario, ¿por qué no se bajó el Papa? El que se bajó fue el ángel de la guarda, mijito. Él está matado con tu hermanita porque ella le salvó la vida, ¿cómo la ves? Uy, pilas, que llegaron los tombos de las pilas. Ay, Rosario, guárdame el fierro ahí. ¿Dónde? Guárdame en la mochila o adentro, donde sea. Pero... Aparte, ¿qué? Si me raquetan, no ¿qué? te van a raquetear, vos sos menor. Y así pudimos escribirla y desarrollarla, claro, con unas presiones feroces, que es donde también comenzamos a odiar a los productores, porque nosotros no teníamos ni siquiera Navidades ni Año Nuevo, que porque ya
la obra estaba vendida tal y a tal otro sitio, tal otro país, y no sé qué más cosas, y que tal otro festival, donde tenía que ir a concursar y tenía que desarrollarla. Eso fue una cosa terrible, ¿no? Pero pudimos hacerla como queríamos hacerla, contando la historia que queríamos contar, como nos interesaba que llegara al público. Y así llegó y el público la amó. Mucha gente que no sabe del tema de la escritura, le dice a uno, no, pero ustedes sí tienen mucha imaginación, ustedes de dónde sacan tantos cuentos, y resulta que los cuentos están ahí, están en la gente común y corriente, están en las esquinas, están en cualquier lado. El tema no es imaginárselos, el tema es saber verlos, es saber escucharlos, es encontrarlos, no es más. Eso es una de las cosas que yo más disfruto construyendo los personajes, los construye mezclando personajes que uno ya conoce, ¿no? En los que ha encontrado determinados puntos de interés muy especiales. Bueno, es lo que pasa, ¿por qué no podemos seguir? Fernando. Señores, qué pena, pueden continuar. Esta misma programadora nos pidió con urgencia que hiciéramos, comenzó una presión muy fuerte para que hiciéramos una historia a partir de los victorinos que ya nosotros la habíamos escrito, obviamente hacía un pocotón de años, ¿no? Y querían esta nueva versión, pero contada en la gama de mujeres, ¿no? Que fueran los 3 Milagros. Una Milagros nacida del sector popular, otra Milagros de la clase media, hija de policías en este caso, y la otra, pues, de cuna muy elevada. Una época que cambió la forma de bailar. ¡Uy! Ahora sí se puso bueno esto. Una época que cambió las maneras de vestir. Uy, Dios mío. Bendito sea los pantaloncitos calientes. Nosotros permanecemos mirando el país, lo que pasa en la esquina, lo que le sucede a la gente, las cosas que salen en los periódicos, todo esto, ¿no? Entonces hay todo ese proceso, ¿no? Pero siempre estamos buscando ese encuentro con esa realidad que a veces vivimos directamente, porque hay partes de las cosas que hemos hecho donde se refleja parte de nuestra experiencia de vida, ¿no? Pero otras no, otras son prestadas, son tomadas de otras personas, de otras situaciones, etcétera, ¿no? El medio de la televisión aportando universos e historias con las que el televidente se identifique, refleje y reflexione ha sido el común denominador de este director, con historias desgarradoras de amor, sueños y errores. Llevándolo también a incursionar en diferentes escenarios sociales y políticos diferentes a la televisión, para aportar a la justicia y equidad en el país. Terminé colaborándoles mucho a una organización política que había nacido debido al robo de las elecciones a principios de los 70, le habían robado al general Rojas Pinilla, no es porque uno fuera Rojas Pinillista, pero sí era cercano al movimiento popular que él había generado, ¿no? Le robaron las elecciones, entonces apareció un grupo que se llamó el M19 y yo terminé colaborándole mucho a un gran amigo que yo conocía desde la universidad, que era Jaime Beisman Cañón, que era el comandante del M19, hasta que vino un momento en donde hubo un robo de 7.000 armas al Cantón Norte.
Y entonces agarraron a todo el mundo que estuvo por ahí metido. Y había gente que inclusive no tenían absolutamente nada que ver, pero por el solo hecho de aparecer en un directorio telefónico le caían encima. Eso fue la represión, torturas, etcétera. Y bueno, carcelazos, consejos de guerra y todas esas cosas. Y terminamos pues pasando unas vacaciones de 4 años en La Picota. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas, 2 millones de personas, hambrientas, desesperadas. La paz es que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. ¿Esa es la paz? La vida es para construirla. Eso hace que uno sea un hombre de paz, un hombre de la no guerra. Yo fui actor, elegí eso en la vida y le dediqué toda mi vida. Pero como les digo, hubiera podido ser cualquier otra cosa. Hubiera podido ser médico, qué sé yo, albañil. Para hablar del tema de la no guerra, volviendo al tema de la no guerra, ahí encontré un espacio en la posibilidad de poder contar historias de las tantas cosas que había visto y que seguía viendo. Encontré un espacio confrontar, digamos, toda esa realidad tan difícil que rodea a todo el mundo en este país, a la mayor parte de la gente de este país. Sin embargo, yo pienso que, por ejemplo, con relación a esto que está ocurriendo en este momento, somos muy afortunados de estar presenciando la posibilidad de que se abran caminos hacia la no guerra. Yo creo que el aporte mío, pues, a toda esta, a la imagen audiovisual colombiana ha sido pues, el esfuerzo por mostrar la vida nuestra, la vida colombiana, cómo son sus amores, cómo son sus trabajos, cómo son sus sufrimientos, cómo son sus disfrutes también, que me encanta que eso se muestre, pues cómo inclusive en las situaciones peores están disfrutando de la vida, una característica muy de nuestra gente colombiana, ¿no? La narración gira alrededor de mostrar la guerra como diciéndoles, aquí está el espejo de esta guerra que vivimos, ¿no? Que pues, ¿por qué no buscar es una no guerra, ¿no? A través de limar todas esas diferencias, todas esas grandes honduras y grandes enfrentamientos cotidianos y grandes también que se producen en la vida colombiana. Yo creo que ese es como el aporte precisamente a la búsqueda de esa no guerra, ¿no? Que pues, debe llenar nuestros corazones, que no es solamente en las montañas colombianas, sino que es en la esquina, en la casa, también al interior de la casa, con el vecino, etcétera, ¿no? Con el más del norte dentro del bus, en todas partes, ¿no?